Emisor. Receptor. Radio Perio. El canal de comunicación. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 10 de septiembre y esta es una nueva edición de Señora Patotera. La editorial de hoy se llama Catarsis en la Rosada. Parece que al gobierno nacional no le bastó con los 13 puntos derrotistas en las elecciones provinciales para ponerle un freno, ¿no?, a la incesante violencia contra los argentinos. No solo siguieron festejando su política sin pies ni cabeza, sino que están desesperados por encontrar la manera de sostener el equilibrio fiscal y el valor del dólar, que de hecho, tras las elecciones, su tope llegó a 1.660 pesos por fuera de las bandas y finalmente cerró ayer en 1.425. Agrego también como dato de color que Milei y el ministro de Economía Luis Toto Caputo se reunieron con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, Ilan Goldfang, perdón la pronunciación, esa se las debo, en la Casa Rosada se reunieron y parece que, bueno, en el área económica los teléfonos se atienden bastante rápido, ¿no? Por otro lado, el resto del mundo festeja el triunfo peronista ante la derecha. Se evidencia una vez más la gran preocupación por lo que pasa en uno de los países más grandes e importantes del continente americano, donde el riesgo país superó los 1.100 puntos, las acciones se derrumbaron hasta el 24% y los bonos tuvieron una caída del 9%. Sobre esto habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Tu palabra. Ayer pediste que Milei tendiera puentes y espacios de articulación. ¿Te parece que el gobierno va a tomar ese camino? ¿Alguien se comunicó con vos? ¿Pensás que ya hubo alguna suerte de cambio en la gestión? Mirá, estoy todavía desagotando, tenía como 600 mensajes sin leer de ayer en el WhatsApp y en Telegram, otro tanto, entonces estoy desagotando. Capaz que me mandaron algo y no lo vi todavía. Ok. Capaz que no tengo ni identificado el teléfono porque apareció en eso Boric, la gente de Lula. Hablé con Yamandú, hablé con Lula recién, se comunicaron de España, Yolanda Díaz, y sigo viendo. Eso para mostrar, no para alardear de eso, sino para decir que creo que tiene una significación muy importante lo que ocurrió ayer. Con impacto, más allá de la legislatura bonaerense o los consejos deliberantes, ¿no? Ganamos 104 distritos, en 104 distritos de 135 la sociedad decidió en la provincia de Buenos Aires que perdiera a Milei, que ganara el gobierno de la provincia, que ganaran los intendentes, que ganara Fuerza Patria. O sea que la verdad es una elección muy importante para esperar que cambien las cosas. Yo decía, el gobierno tiene que cambiar de rumbo. Y me ofrecía, y te digo no con mucho entusiasmo tampoco, se imaginarán, a reunirme hoy mismo con Milei para ver cómo hacer que esto no lo usen tampoco como pasó con Macri. Tu palabra. No solo
el gobernador dijo en su discurso tras obtener los resultados, que de hecho fueron resultados que se obtuvieron ahí, cercana a la fecha en la que se dijeron, a las 9 de la noche ya teníamos todos los resultados en una elección que se armó en menos de 3 meses, ¿no? Una elección que todo el mundo iba a decir que iba a ser catastrófica. Finalmente tuvimos resultados bastante oportunos, bastante efectivos, eficaces, y a partir del lunes a primera hora hasta ayer a la noche, y hoy seguramente en alguna que otra nota que el gobernador pueda realizar ante los medios de comunicación, la pregunta de los periodistas es: ¿pudiste concretar alguna comunicación con el presidente de la Nación? Y él lo que sigue diciendo es no. Menciona también que sí se comunicó con Lula de Brasil, con Yamandu Orsi, que es el presidente de Uruguay, con Gabriel Boric de Chile, con Gustavo Petro de Colombia, con Claudia Sheinbaum, perdón la pronunciación, gente, es muy miércoles, que es la presidenta de México, con Montero, bueno, etcétera, de distintas partes del mundo, aliviados, ¿no?, por los resultados de estas elecciones. Pero bueno, parece que el gobierno nacional sigue empecinado en que la única respuesta la tienen ellos y no llaman al diálogo con el resto de los dirigentes. En sintonía con todo esto, Javier Milei encabezó una reunión de gabinete para hacer catarsis tras la derrota. Y ahí vemos en esa mesa a muchas caras que, bueno, la solemos conocer, ¿no? Por ejemplo, está Karina Jefe, o como la llama el pueblo, Coimera Milei, el asesor Santiago Caputo, la ministra de Seguridad y compradora compulsiva de gases lacrimógenos Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el vocero presidencial Manuel Adorni y el jefe de gabinete Guillermo Franco. Toda gente que en realidad en la interna no se tolera, no se banca y se anda bardeando por las redes sociales, no obstante ahí los vemos con cara de preocupados, ¿no?, tratando de simular algún tipo de unidad en una foto. Este tipo de reuniones se han llevado a cabo a lo largo de la gestión, pero Milei nunca quiso publicar ningún tipo de imagen. No obstante, ahora, tras la derrota, evidentemente quieren simular esto que digo, la unidad, ¿no? Cabe destacar que Guillermo Franco fue el único que le envió un mensaje vía WhatsApp a Kicillof para felicitarlo por la victoria de Fuerza Patria, y quien advirtió que desde Casa Rosada desestimaron que vaya a haber una reunión con el presidente, tristemente. De quien además compartió su visión en Radio Mitre y dijo lo siguiente. Me imagino que oyeron el viento, ¿no? ¿O lo van a oír? Bueno, fue más que viento, ¿no? Fue una, no digo un huracán, pero fue un viento muy fuerte, por lo menos, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, como lo explicó ayer en sus palabras el presidente, es momento de hacer autocrítica, de ver, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Claro. ¿Le da la sensación que también fallaron en la soberbia de los últimos tiempos? Y puede ser, Eduardo, yo creo que a lo mejor sin hacerlo, digamos, voluntariamente, ¿no? Tal vez se transmitió esa sensación a la gente, y bueno, yo creo que eso también en general al pueblo no le cayó bien, no le cae bien, y también eso habrá que rectificar los caminos, ¿no? Sí. Es momento de hacer autocrítica, analizar en qué fallamos y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente, y hay una distancia entre lo que opina la gente y lo que el gobierno propone como política. Yo creo que a lo mejor, sin hacerlo voluntariamente, tal vez se transmitió esa sensación de soberbia a la gente, y bueno, yo creo que eso tampoco cayó bien, dice el jefe de gabinete. Tal vez, puede ser, posiblemente. Es el nuevo lenguaje, ¿no?, de los funcionarios del gobierno, que temen de que, diciendo lo incorrecto, los bochen, como fue el caso de Spagnuolo y de tantos otros a lo largo de la gestión del gobierno nacional. Sin embargo, en este caso, irónicamente, y aunque usted no lo crea, Francos está siendo el más inteligente de la mesa. A diferencia
obviamente, de la iracunda Patricia Bullrich, quien amplió la presentación judicial para denunciar ante el canal de streaming uruguayo Dopamina por la difusión de audios de Karina Milei, donde sostiene que los registros fueron obtenidos de forma ilegal. Un poco también lo que estábamos viendo con el streaming Carnaval acá, ¿no? Igualmente, ojalá sea una mujer bien organizada, porque la Cancillería rusa convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ferrer Vieira, para exigir explicaciones tras las acusaciones de la ministra de Espionaje ruso por las filtraciones de audios de Karina. El gobierno de Rusia advirtió que esas afirmaciones socavan la relación bilateral, así que, Pato, abrígate porque se te viene el frío. Todas estas cosas fueron un poco también lo que veníamos comentando el lunes, ¿no? Las estrategias que va a implementar el gobierno nacional tras decir que hay que rever los cambios, pero que igualmente vamos a seguir con el ajuste y vamos a seguir para mantener el famoso y gran fantasma actual que es el equilibrio fiscal. Todo esto y mucho más tenemos para conversar el día de hoy, que vamos a estar hasta la 1. Así que quédate acá en vivo que tenemos un programa. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos? Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Don Celar, buenos días. Chabela Doná, buenos días, buenas tardes. Ya no sé, ¿qué se dice en el mediodía? ¿Buenos días o buenas tardes? Buenas tardes. ¿Buenas tardes? Ah, bueno. No hay consenso. Tenemos para variar entonces. Chávez, comentame un poco cuál está siendo el rumbo económico que está implementando el gobierno últimamente. Bueno, como hablábamos recién, como mencionabas vos en tu editorial, lo que pasó fue que después de la dura derrota que tuvo el gobierno en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la pregunta, digamos, del millón era, bueno, ¿qué va a pasar al otro día? Todos decían como, bueno, mantuvieron el dólar planchado hasta este momento que eran las elecciones, la idea era llegar lo más sólidos posibles, digamos, a esta instancia, y lo que sucedió finalmente es que pasaron las elecciones y la pregunta era cómo seguimos, ¿no? Porque después de esto, obviamente, las consecuencias iban a venir. Entonces, ya pudimos ver la opinión del presidente de la Nación cuando en el búnker de la Libertad Avanza, ya él dijo en sus palabras muy claramente que el rumbo económico no se iba a cambiar, que no iban a tocar nada de lo estipulado, que todo lo que tenía que ver con el equilibrio fiscal y tener superávit, igual en mi opinión es un superávit salchicha, ¿viste? Porque cuando uno, en su momento lo dijo Cristina, cuando uno no paga las cosas que tiene que pagar, es obvio que vas a tener superávit. Sí, recortando siempre es muy fácil hablar, ¿no? Después Claro. para poner la plata está más difícil. Tenés superávit, pero bueno, no sabes bien de qué está hecho, digamos. Entonces, bueno, la idea del equilibrio fiscal, del superávit y demás, él dijo que no se iba a tocar, la desregulación tampoco. Bueno, ahí podemos escuchar en su video, en el video que grabó, digamos, en el búnker, todas estas cosas que dijo respecto a cómo se iba a seguir en el rumbo pese al mal resultado en las elecciones legislativas. Que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política. Bueno, ahí lo teníamos al presidente con una contradicción muy grande, ¿no? Porque por un lado decía también cuando escuchábamos el video que vos pasaste en tu editorial de Francos, de bueno, vino una tormenta, vino una ráfaga de viento, las cosas no se hicieron bien, pero no vamos a cambiar absolutamente nada. Acá el presidente de la Nación sostuvo el mismo discurso también contradictorio, porque
por un lado, llamaba a la reflexión de su propio gabinete y demás, pero al mismo tiempo, o sea, debido a los resultados, pero al mismo tiempo decía, no vamos a cambiar nada de lo económico. Y en realidad, acá hay una mirada bastante sesgada del gobierno nacional, porque hay una cuestión de decir, ¿por qué entonces perdimos? Porque es como no reconocer que se debe al mal plan económico. Si vos perdés por casi 15 puntos, es obvio que hay gente que se está cagando de hambre. Sí, y sobre todo que cuando empezaron los medios a ir a hacer notas o relevar los datos de las encuestas tras las elecciones, porque fueron, como vos bien decís, resultados como con mucha diferencia, con mucha brecha de puntos, la gente decía que en realidad fue un voto como de venganza, de castigo, sí. Un voto castigo ante los resultados del gobierno nacional. Entonces por ahí no tanto era apoyo al peronismo, sino más bien vamos a contrarrestar un poco esos puntos que iban a ser de La Libertad Avanza. Y bueno, evidentemente el mensaje se transmitió, pero el gobierno nacional hizo cabeza contra la pared. Yo creo que también hay un sesgo ahí del parte del gobierno nacional hacia todos los que fuimos ese domingo a votar y dimos nuestro voto en las urnas. Es como lo que pasa siempre con lo que pasó también con las marchas en su momento, como que realmente creo que no les importa y no quieren escuchar tampoco lo que tenemos para decirles. Sí, recuerdo la marcha universitaria, sí, que fue histórica, Sí, que después se vetó igual. Sí. Han pasado un montón de hechos, digamos, contundentes, que quizás, como decís, bueno, una marcha, por más que nosotros sepamos, digamos, la importancia que tiene, quizás para el gobierno nacional es algo que no ponen en la balanza a hora de pensar su rumbo económico, pero bueno, las elecciones en este caso deberían ser, sí, algo que les diga, bueno, me parece que es hora de pegar el volantazo. También tenemos un tuit de Toto Caputo, el ministro de Economía, que también ratificó que no se va a cambiar el rumbo económico, nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, y en lo cambiario. Un abrazo a todos. Bueno. Quien vio las elecciones desde Europa. Sí, porque no estaba ahí. No estaba en el búnker libertario. Y después recordemos también que todo esto se da en un contexto de mucha crisis, porque ellos están muy ocupados en lo que es la macro, viste, bueno, el equilibrio fiscal, el precio del dólar, el superávit, qué sé yo, pero después en la micro está todo mal, la gente no llega a fin de mes, los salarios son bajos, después también todo esto ocurre en un contexto de crisis política del gobierno también, porque mientras le hacen hacer fila a los discapacitados para corroborar que todavía les sigue faltando la misma pierna que siempre le faltó, ellos salen a la luz audios donde se habla de pago y cobro de coimas de parte de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, en la que está involucrada la hermana del presidente Milei. Entonces, me parece que es todo como una tormenta perfecta que azotó al gobierno, en la que pasaron este tipo de hechos y que tampoco pueden hacerse los boludos en este caso, porque la realidad es esta, digamos, es la que estamos viviendo. Después, en su momento, es necesario también como recapitular qué pensaban los diarios que se dedican a economía, ¿no? Y que son los que un poco le marcan la agenda al gobierno argentino, como el Financial Times, que hace unas pocas semanas, creo que este título que vamos a ver es de hace 3 semanas, donde el Financial Times decía que, bueno, esto es un diario que es El Economista, pero que retoma el título del Financial Times, que es más o menos de hace 2-3 semanas, donde decía, revela que la oposición argentina quedó decapitada. Advierte que Javier Milei gobierna con la cancha libre, la oposición no tiene líder claro y el peronismo sigue en crisis tras la condena de Cristina. Y esto no fue hace mucho tiempo. No, es que realmente estas últimas 3 semanas fueron muy intensas. Sobre todo, ya veníamos de una crisis económica, pero se incrementó la brecha de los puntos, para mi opinión, tras los audios de Spagnuolo y tras el rol del gobierno de no salir a decir nada. Porque ahí también hubo una respuesta, ¿no? El silencio también es otra forma de responder ante la gente. Y también salir a decir que cuando la gente iba a la calle y les decía, che, el 3%, o salía a manifestarse y decirle, son un curro, básicamente, ellos los trataron de chorros. Entonces hay como también un discurso sumamente represivo y violento contra su propia gente que tal vez en algún momento sí los votó. Claro, y lo que se demuestra también en este caso, como decís vos, es que la gente que los eligió en el 2023, la mayoría no fue a votar porque hubo un descenso de la participación, no tanto como se esperaba que no hubiera casi nada de participación por las elecciones que veníamos viendo, por ejemplo, en Capital, y si bien la participación fue un poco más alta o menos baja de lo que se esperaba, los votos que fueron a Milei en el 2023 o viraron a otros candidatos, o no fueron elegidos, o directamente no fueron a votar. Entonces eso también tiene que llamar a la reflexión a ellos, porque es como que también
adoptaron mucho el discurso de, bueno, la provincia de Buenos Aires es el bastión del kirchnerismo, es el bastión del peronismo, era obvio que acá podíamos perder porque ellos tienen mucho aparato. Eso es un poco lo que dijeron en el discurso en el búnker, y en realidad es como que con ese discurso estás desconociendo todos los errores en el plan económico, sabiendo que la gente la está pasando muy mal y en tu crisis política, que es evidente, digamos. Neri, ¿qué opinas de esto? Bueno, ellos lo hablaron, pensaba en esto, en el discurso post-elecciones, que ellos hablaban de, bueno, es unas elecciones donde ellos ya sabían cómo podían salir los resultados, que era como una elección sin importancia, cuando lo hablamos el miércoles pasado. Ellos fueron los que pidieron que la gente vaya a votar, como poniendo esto como una categoría de, bueno, primero importa las elecciones porque hay que demostrarle al peronismo, hay que demostrarle a estos kirchneristas que nosotros somos más fuertes, que nosotros podemos, y después dependen los resultados, bueno, no importa. Creo que muestra mucho esto, como la decisión que tiene el gobierno de mostrarse, y este discurso también medio violento hacia toda la gente también que está en la calle. Yo creo que lo que más pesa es que no salen a dar la cara por absolutamente nada. Sí. O sea, de verdad, ahora seguro lo comentás en un ratito, pero esto de que el FMI les dio rienda suelta también, afirmando de sí, nosotros seguimos bancando el recorte económico, digamos, o el panorama económico del gobierno, el proyecto, creo que esto fue lo único que les dio pie a salir a hablar de algo. Uh-huh. No hablan de más nada. Sí, total. Un poco la lógica del que calla otorga, ¿no? Y también que yo creo que la gente te puede perdonar que hables, digamos, pero no te puede perdonar nunca que no hables frente a una crisis política que es evidente, frente a tantas faltas de respeto, porque es lo que te decía recién. Mientras ellos hacían que la gente haga fila a las 4 de la mañana para demostrar que, para las auditorías, digamos, para demostrar que siguen siendo discapacitados como hace 4, 3 y 2 años, ellos, hay indicios de un presunto pago y cobro de coimas. Entonces me parece que cuando vos haces eso, tenés que salir a hablar y a explicar, al menos que no puedas decir nada porque quizás la tormenta que se te viene es gigante, pero bueno, me parece que son las explicaciones que se tienen que dar. Después, por otro lado, como decías recién, Manu, me parece que hay dos actores clave que hay que pensar cuando uno habla de, bueno, qué pasa con la economía post-elecciones. Por un lado son los mercados, que dijeron que no dan por muerto, digamos, el gobierno de Milei. Me parece que es como la posición quizás más conservadora, pero bueno, quizás como la más, como la que ya tienen. Y después, por otro lado, el FMI, que en su momento, cuando recién fueron las elecciones, dijo como que iba a mantenerse, digamos, a la espera de lo que dijera Milei o lo que dijeran sobre el rumbo económico, digamos, de su plan. Y después, por otro lado, hoy confirmaron que van a seguir manteniendo, digamos, van a seguir respaldando el plan económico del gobierno, que es de ajuste fiscal, que es de, bueno, una estrategia económica, digamos, que ya sabemos, digamos, el plan que tiene que ver con el echar a los trabajadores públicos, dejar de lado las ayudas sociales, bueno, todo esto que tiene que ver también con el ajuste de los discapacitados es algo que ya está en el plan económico que le exige el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Milei. Entonces, como Milei dijo que iba a seguir con su plan económico, ellos también van a seguir con su respaldo en ese sentido. Sí, igual es medio como irrisorio. Porque las acciones cayeron alrededor de un 24%. Y nosotros actualmente tenemos, históricamente, sacando que hay países, digamos, en guerra, tenemos más deuda que aquellos países con el Fondo Monetario Internacional. Caputo es un ministro que históricamente es el que más nos ha endeudado en la República Argentina. Y igualmente le dan rienda suelta. Entonces, ahí es como un poco la pregunta que se está disparando en los diversos medios, y es ¿por qué? ¿Por qué nos siguen prestando dinero? Y por qué además, por ejemplo, no me acuerdo el nombre ahora, pero el tesorero de los Estados Unidos, no recuerdo el nombre ahora, pero también nos prestó dinero, digamos. También agarró y dijo, si el Fondo Monetario Internacional se hace para atrás, nosotros vamos a bancar. Entonces, digamos, hay como una gestión ahí también que es bastante perturbadora y que todavía no encontramos un porqué. Creo que es un poco la indagación que vamos a hacer en las próximas semanas. Sí, tal cual. Y algo que también es importante pensar sobre el rumbo económico del gobierno son una serie de leyes que se van a tratar entre hoy y mañana en el Congreso, o sea, en realidad que ya se trataron, y que el presidente Milei le ha manifestado a distintos medios de comunicación y a distintos periodistas
que él va a vetar todo, ¿no? Besant es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quería recordar el nombre. Está muy bien. Bueno, ahí vamos a ver un tuit de Manu Jove, bueno, periodista también de TN, de Blender, que ahí dice: se profundiza el rumbo económico, esta semana el presidente vetará los proyectos de ley de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica del Garrahan. También judicializará en la emergencia en discapacidad, bueno, y ahí él por su cuenta dice: las vueltas de la vida no la ven. Esto surge a raíz de esta mesa política que vos mencionabas en tu editorial recién, que en realidad es la mesa política de siempre. Habrán cambiado la mesa, no sé, pero las personas son las de siempre. Así que supuestamente en estas horas lo que va a hacer el gobierno de Milei es vetar las leyes de financiamiento del Garrahan, la ley del presupuesto universitario, que bueno, ahí después seguramente estaremos hablando un poco de eso también, pero que nos afecta de lleno directamente a nosotros, a los docentes, a la educación pública. Ahora, chicas, traigo a colación esta pregunta que la estuve pensando un poco últimamente, y es que este gobierno en particular asumió con un discurso que se diferenciaba un poco de los discursos del macrismo, del kirchnerismo y todo eso, y de la izquierda, y todo eso era la casta en conjunto. Hoy en día yo por lo que puedo ver o percibir es que se parece más a un gobierno macrista con las mismas políticas y con las mismas personas, pero que además el enemigo ahora no es la casta en su conjunto, sino que es específicamente el kirchnerismo. Sí. Entonces, creo que ahí hay como una diferenciación, ¿no? No sé qué opinan ustedes para pensarlo, creo que esto va para largo. Sí, no, yo creo que esto mismo que hablábamos, bueno, de la campaña que hizo con el kirchnerismo nunca más, creo que también el discurso de él, sin representar a todo el movimiento nacional y popular, hace que también todos nos encasillemos como en ese kirchnerismo que él tanto habla, creo. Sí. ¿No? Ahí en el chat ponen en qué momento se normalizó, se permitió que los ciudadanos, cuando en gran parte llegan a fin de mes con lo justo, deban pagar la campaña política de un partido. Bueno, creo que esto es también algo que estuvo surgiendo, ¿no? O sea, la gran campaña de los partidos políticos y que la gente, me estoy cagando de hambre. Bueno, Axel cuando salió a dar su discurso dijo, déjennos hoy festejar porque estamos en una situación muy crítica. Creo que hoy es un día para festejar, no obstante sigamos, ¿no?, trabajando ya a partir de mañana. Pero creo que es un poco también algo que el otro día yo fui a votar y volví justo el lunes por la mañana y el Uber me dijo, el despelote que hicieron, a la gente no le alcanza para fin de mes y estos se vienen a gastar toda la plata. Creo que hay algo ahí también de eso para reflexionar de parte de los dirigentes. Sí, y después respecto a esto que decías vos de, bueno, hay una necesidad de una reflexión, me parece que estamos viendo todo lo contrario. Por ejemplo, ahí ya para cerrar el tema económico, por lo menos en esta parte del programa, vamos a ver un tuit de Juan Luis González, periodista, autor de El Loco, un libro sobre Milei, uno de los primeros también en sacar algo de él, que dice, voy a decir algo que es información y créanme que no sé cómo plantearlo de forma elegante. Bueno, así que ahí va. En el primer anillo del gobierno se está dando en estas dramáticas horas nacionales la conversación, esa que muchos ya tuvieron antes. No es que los funcionarios no supieran que Milei era raro, pero hay shock al darse cuenta hasta dónde llega el control de Karina sobre El Loco, una humorada sobre su libro. Ella entendió que no hay ninguna revisión seria para hacer en el gobierno y esa línea se impuso contra el deseo del 99%. O sea que el rumbo económico no va a cambiar y que una de las responsables máximas de que el rumbo no cambie es la persona más manchada en el gobierno actualmente por los escándalos de corrupción. Entonces, la responsable de que la economía siga como está es una persona que está justamente en la boca de todos por sus propios escándalos de corrupción. Entonces, es imperativo hablar de este tipo de cuestiones. Ahora en la segunda parte del programa tal vez podamos profundizar un poco estas problemáticas y estos ejes temáticos, porque la verdad son cosas reflexivas que hay que seguir trayendo a la mesa, evidentemente, porque nada cambia el rumbo del gobierno. Tenemos la segunda parte del programa, en minutos nada más, quédate ahí que ya volvemos. Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar
qué fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Si 10 años después no estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros 10 años más y luego empezar juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. 10 años después el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. 10 años después, mejor reír que llorar. Te di, que nunca escribí, que nadie leyó. Hoy 10 años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es... Cada 6 cuadras una plaza, muchas avenidas y alguna que otra diagonal. Radio Perio, la baldosa floja que da que hablar. Estamos de regreso. Neri, comentame un poco cuál es la situación universitaria hoy en día. Bueno, el último programa nos quedamos hablando un poco y debatimos sobre, bueno, qué se viene en cara ahora a las universidades, y a mí también me entró la duda de, bueno, ¿qué nos pasa siendo estudiantes? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos mantenemos en este contexto económico que, como hablaba Chave, cada vez es más complicado, más complejo? Me acordaba también que el otro día hablaba con una compañera y me comentó, bueno, los problemas que tenemos hoy en día, como pagar el alquiler y comer, y me dijo que, bueno, tuvo que dejar de poder leer las cosas de la facultad, tipo en fotocopia, y claro, y entendí que el comer y el tener un techo era como súper importante, entonces lo que tenía que recortar eran gastos en la universidad, básicamente. Bueno, nada, creo que todos entendemos y sabemos que ser estudiante es súper complejo. Algunos trabajamos a la par de nuestros estudios, pagamos el alquiler, la luz, el gas, también tenemos que comer. Bueno, el tema de la movilidad, creo que somos más los estudiantes que venimos en transporte público que los que nos podemos mover en moto o en auto, y creo que esto habla también de una necesidad del estudiante que cada vez es más compleja, creo yo. En la Argentina de hoy creo que el ser estudiante es, como les digo, es cada vez más complicado, y los problemas ya no pasan con ir a una cursada y poder llegar a leer esas cosas, sino que la discusión empezó a pasar por otro lado. Tenemos por un lado los alquileres que aumentan una locura. Sí. El pago de hoy en día es, que si el propietario lo quiere, en dólares, todo esto gracias a la ley de alquileres de 2025, que cambió completamente como era la ley, creo que era en 2020, creo que fue la última que se modificó, si no me equivoco. Creo que sí. Cambió completamente, que según aparte nuestro gobierno nacional, esta ley de 2025 se implementó con la idea de que haya más discusión o que se den propuestas entre el inquilino y el propietario. Bueno, yo creo que hay que avisarle que esto no pasó, que desde que está la nueva ley de alquileres hay más alquileres para alquilar, valga la redundancia. Y que es una relación desigual también, sí, o sea, obvio. Un inquilino no puede irse a pelear porque le dice, bueno, andate porque hay otro. O sea, cuando vos vas a ver un departamento que no sea la casa del terror, que te quede en una zona más o menos que puedas pagar el transporte público para llegar y para moverte en la ciudad, digo, después si vas a negociar con el inmobiliario te dice, mira, si no te gusta, no pasa nada, tranquilo, y después atrás tuyo llega otra pareja y se queda con el alquiler, digamos. Obvio.
Para ponerlo un poco en datos, para ponerlo en números, un alquiler de un monoambiente estoy hablando, más o menos hoy en día ronda entre los 300.000 acá en La Plata y los 500.000 pesos. Y a veces también pasa que entre los diferentes estudiantes se van a vivir 3, 4 personas, porque es imposible pagar tanto una sola persona. Es como digo, tipo, algunos tenemos que trabajar y la verdad es que se dificulta muchísimo. Eso también pasa, tenemos un sueldo que no nos alcanza lamentablemente, que no nos pagan el sueldo que merecemos y eso también dificulta mucho. Bueno, en cuanto a la luz y el gas también, los precios cada vez más altos, con la llegada del gobierno nacional, los subsidios desaparecieron básicamente y los pocos que quedan son muy difícil entrar, ¿no? Que te piden muchos requisitos. Hay que aguantar que básicamente un mes te venga casi 90.000 pesos de luz. 120 me vino cuando fue la ola polar. Mira. 120.000 pesos. Es imposible pagar eso. O sea, de verdad es imposible porque además si querés gestionar, bueno, calefacción a gas, como debería ser también, porque yo lo pagué esto de luz, hay un tema también con la inmobiliaria, de toda la instalación, y es carísimo también. ¿Cómo bancás eso? ¿No? Digo, bueno, ahí entra la moral, un poco lo que decías al principio, lo difícil que es ser estudiante, porque bueno, a mí en mi caso me están bancando y yo vivo como esto, con mi pareja y podemos sostener ahí La verdad es que igual somos a pocos manotazo a veces ahogado. los que podemos. Sí, obvio. Y también el peso moral de decir, che, tengo que salir a trabajar porque me están bancando y cada vez es más caro y cada vez necesito más plata. Sí, Entonces sí. es realmente muy difícil ser estudiante porque a veces no tenés ganas de estudiar y te querés poner a hacer otra cosa y no podés. No podés, Te querés recibir rápido para poder salir a trabajar lo antes posible. Es muy difícil. Y que también yo creo que sentís como esa presión de, bueno, me están bancando mis padres, tengo que estudiar, tengo que recibirme, tengo que hacer todo lo más rápido posible porque hay alguien atrás de eso que me está bancando, que me está subsidiando, me sale, no es subsidiando. Un poco sí. Sí, entonces como un apuro también. Bueno, para seguir un poco sobre también los datos, creo que todos vamos al súper hoy en día y sabemos que una comida mínima de un día nos sale 10.000 pesos y no tenemos todos para gastar esa plata durante todos los días. Sí. En una encuesta que yo había hecho hace un tiempito atrás, para una materia también, el promedio de un estudiante yendo al supermercado era de 35.000 pesos a la semana, todo esto hablando de cosas completamente básicas. Hablamos de más o menos 140.000 pesos al mes solo en comida, básicamente, solo en ese gasto y que tenemos también muchos más. Bueno, el transporte público, acá en La Plata más o menos están rodando entre los 550 y 700, 740 pesos y hay veces que nos tenemos que tomar hasta 2 micros y un tren para llegar y ni hablemos los días que hay paro de transporte, o sea, para venir a estudiar nos tenemos que bancar un auto, lo que sea para poder llegar y es un gasto que no teníamos pensado. Y en un contexto de crisis, hay beneficios bancarios, no obstante, es muy difícil porque se sacó el Progresar, digamos, el boleto estudiantil también tarda en acreditarse. Hay un montón de factores que hacen más complicada la vida, que a veces decías, bueno, buenísimo, hoy cobro el boleto estudiantil y me puedo bancar este mes sin tener que aportar para la SUBE, la beca de fotocopias también, pero es insostenible, sobre todo cuando hay tantos paros docentes y no docentes, que cada vez tenés que venir... nosotros solíamos terminar a principio de diciembre y ya no veníamos más. Hoy en día con los paros tenés que seguir viniendo tal vez hasta la segunda semana de diciembre y eso implica también poner ahí la platita. Y incluso me parece que lo más contundente de toda esta situación es que en realidad muchas veces con la vorágine del día a día no nos estamos poniendo a pensar que son cosas que afectan directamente a nuestra calidad de vida y no puede ser que uno en un momento de su vida, ya sea adulto, bueno, ni hablar los adultos mayores, pero bueno, nosotros somos jóvenes igual y me parece que afecta directamente a nuestra calidad de vida el hecho de decir, son cosas básicas, uno no puede estar rasguñando todo el tiempo, viendo cómo llega a fin de mes, viendo si tomarse un colectivo en realidad para cortar distancia es un lujo, bueno, esto que me gusta no lo como, digamos, ya estamos en una instancia donde ya es preocupante las cosas que estamos dejando de hacer porque son, entre comillas, un lujo. Bueno, yo pensaba eso también, como es muy triste darnos cuenta, yo creo que sí, estamos en un momento muy crítico y hay que pensar también en eso, pero es muy triste. Hablo obviamente como estudiante, pero también hablo como ciudadana que vive en una sociedad que tiene políticas también. Es muy triste darnos cuenta que no podemos ni bajar a la esquina de nuestra casa a comprarnos un alfajor. Es muy triste y eso a mí creo que me indigna mucho. Bueno, sobre ponerle el transporte público, a principios de agosto
se anunció el Ministerio de Transporte que iba a haber una suba del 3.6%, y también eso, como llevándolo a cuentas, ¿no? Dejaría un gasto de más o menos entre 26.000 y 35.000 pesos si solo te tomás 2 micros al día. Es una locura, realmente es como que cada vez va sumando un poquito más y ya estaríamos hablando con el tema de, bueno, un alquiler, la comida y el transporte entre unos 460.000 pesos y unos 480.000 para solo vivir. Y vos sabés que esos datos, Neri, no me sorprenden porque No, tenemos a mí un tampoco. nivel de normalización de vivir así y de acostumbrarnos a tener que recorrer un montón de negocios para poder bancar, tal vez hacerte una comida variada de verduras y de frutas y de carnes y lo que sea, que uno se termina acostumbrando y es gravísimo, la verdad, la crisis social esta. Bueno, yo había traído una foto de la canasta básica de inquilinos, es de 2024, pero bueno, más o menos ahí dice, una persona adulta necesitaba 775.000 pesos, bueno, casi 76, para vivir, todo eso contando solamente lo que es un alquiler y las expensas. Te vuelvo a decir, a eso hay que sumarle el transporte, en qué nos movemos, también la comida y cualquier otra cosa más que, te vuelvo a decir, como ciudadanos lo tenemos, o sea, no podemos ni decir, che, me voy a juntar con unos amigos a tomar una cerveza, lo que sea, porque no podemos, contamos cada peso que gastamos y es muy triste realmente, es muy triste. Sí. Y es que si lo haces después estás, no sé, 2 semanas a arroz y fideos, digamos. Claro. Como que uno no se quiere privar al mismo tiempo porque decís, yo laburo, estudio. Me lo merezco. Claro, mirá que sí. yo me voy a poder ir a tomar una cerveza con mis amigos. Pero bueno, evidentemente son cosas que son pequeños gastos que en este contexto nos hacen la diferencia y eso es muy, muy triste. Que también repercuten en el resto de los mercados, digamos. Sí, también obvio. Eso es que, bueno, ese bar ya no tenga tanta gente. Que en el sueldo de la gente que trabaja también en Sí, ese bar. sí, obvio. O sea, se cayeron más de 14.000 pymes, digo, no es normal esto. Sí. Bueno, a mí también me entró acá la pregunta, entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos? ¿Cómo hacemos para luchar por nuestro futuro si todo el tiempo este gobierno en particular nos pone trabas, no nos ayuda a los pibes? Bueno, también el presupuesto que se le da a las universidades, acá me va a dar pie para hablar un poco también sobre las distintas políticas de permanencia que tiene la UNLP y lo que nos permite también poder seguir manteniéndonos dentro de las facultades y dentro de las aulas. Bueno, desde la Prosecretaría de Bienestar Universitario de acá de La Plata, año a año se lanzan diferentes becas, como está la del comedor universitario, que se reabrió en 2004, también está la del albergue, creo que se obtuvo el predio en 2008, si no me equivoco, sí, 2008, bueno, también las becas de conectividad, PC para estudiar, bueno, la de la ayuda económica, que son becas que realmente permiten esto que digo, la permanencia de los chicos en las aulas, y que realmente es muy importante y que a causa también de la falta de presupuesto universitario, hace que estas becas no puedan seguir creciendo y no pueden llegar a más pibes, ¿no? Voy a seguir hablando un poquito más de datos. En el comedor, según un informe en febrero de 2024, accedían 10.000 estudiantes. Eso es mucha cantidad de gente. Lo bueno también que por lo menos la beca del comedor siempre se les da al estudiante que se anote. Es como la típica frase, donde hay una necesidad, hay un derecho. Esto pasa realmente, gracias a Dios. Bueno, el comedor también cuenta con 4 sedes, que las voy a leer porque no me acuerdo muy bien las direcciones. Está muy bien. Está la sede Reforma Universitaria, ubicada en 120 entre 61 y 62. Sede Malvinas, en calle 50 entre 116 y 117. La sede Atulp, que es la que estábamos mostrando ahí, que está en 44 entre 9 y 10. Y la sede del Club Everton, que está en calle 14 entre 63 y 64. Hace poco, bueno, también lograron que se incorpore el menú vegetariano y sin TAC. Te vuelvo a decir, más políticas para que esto pueda llegar a más estudiantes y que realmente más gente pueda acceder a ellas, Que ¿no? sea inclusivo directamente. Sí, realmente. Básicamente es eso. Y está buenísimo, creo que es una reoportunidad para cada uno que no sepa de estas becas, para que pueda acceder, porque realmente es muy beneficiario, ¿se diría? Beneficiario. Sí, beneficioso. Además, para los que no tienen la beca, el valor actual de ciclo electivo es de 2.100 pesos. Así que también es como que... Costeable, sumamente costeable. Que ayudan a paliar un poco la crisis que se obvio. está viviendo. Muy, muy bueno el hecho de tener la información, la verdad. Después, bueno, hablar un poco del albergue. También hay un albergue de la UNLP,
que no solo cuenta con alojamiento, sino también cuenta con la alimentación, o sea, con la beca del comedor. Cuenta también con otros beneficios como sala de computación, wifi, también están las bicicletas a través de sistemas de préstamos y hasta espacios de recreación que pertenecen a la UNLP, como el campo de deporte, el campo de pádel. Y en noviembre de 2024 se subió un informe donde accedían 190 estudiantes a este albergue, que la verdad que más allá de que consideremos a comparación del comedor, que es un número chico, son 190 personas que se están pudiendo venir a estudiar gracias a este lugar, ¿no? Sí, esencial también todas estas políticas que hablamos siempre. Nosotros nos paramos desde el rol de la universidad pública, de estudiantes hijos de la universidad pública, quienes tienen la oportunidad de salir adelante gracias justamente a este tipo de políticas. Sobre todo que la Universidad Nacional de La Plata es una de las más importantes del país, también de Latinoamérica, y alberga también a una cantidad de estudiantes de distintas zonas del país que es incosteable realmente poder aguantar una economía de un hijo, de un hije hacia otra provincia completamente distinta y tener que bancarlo, digamos, es muy difícil. Entonces estas son realmente políticas que sostienen a las personas y también sostienen a que los chicos puedan estudiar y formarse y tener un título, ¿no? Sí, total. Quiero hacerles una pregunta que la verdad me pareció como para debatir un poco. ¿Qué creerían que pasaría, si estas políticas o estas becas no estarían? Y déjame decir un poco que yo creo que muchos de nosotros no estaríamos acá. Creo que en la Argentina de hoy, como les expliqué, el poder mantenerse es cada vez más difícil y más para un estudiante. Acá va mi pregunta. Yo creo, ¿qué pasaría si el comedor no estaría a 2.000 pesos? ¿Podríamos costearnos un almuerzo en el centro a 6.000, 7 u 8.000 pesos? Creo que no. ¿Cuántos pibes no podrían venirse, como lo planteé, venirse a estudiar acá a La Plata si no estaría el albergue? ¿Cuántas personas se podrían haber quedado fuera de cursar en pandemia si no fuera por la desconectividad? Y acá yo creo que es un golpe también de parte del gobierno hacia este presupuesto que se le da a las universidades de no poder facilitar que los pibes sigan en las universidades, ¿no? Que la universidad se vuelva a convertir de pocos y creo que eso es lo que tenemos que seguir defendiendo. Sí, incluso creo que esa es como la mirada de no la cierro, pero la desfinancio y la dejo completamente pelada, le saco todas las ayudas y hago que no se pueble de gente y demás, entonces eso ya es una manera de que se vaya cerrando. Entonces, nada, me parece que es necesario que se mantengan con el fin de que la universidad siga, porque ha sacado muchos profesionales, ha sacado una cantidad de estudiantes que hoy en día sirven con esos conocimientos a nuestro país. Entonces, bueno, súper importante la ayuda que se le da en el trayecto. Sí, obvio, total. Estamos en comunicación con Agustín Lodola, que es economista y director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Universidad Nacional de La Plata, y creo que nos va a orientar un poquito más con datos más eficientes y una mirada muchísimo más clara en estas cuestiones económicas. Agustín, buenos días, ¿nos escuchás? Buenos días, un placer, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, justamente, no sé si pudiste escuchar al principio del programa, estábamos comentando un poco cómo cayó la economía a raíz de los resultados de las elecciones de la provincia de Buenos Aires que se conocieron este domingo. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que el modelo financiero que está llevando a cabo este gobierno, digo financiero porque no es un modelo económico, necesitaba un respaldo en las urnas y claramente no lo ha tenido. Eso fue contundente, porque si uno analiza los resultados, no lo ha tenido ni en los lugares muy urbanos ni en los lugares rurales. Claramente la estabilidad, que es un bien que se considera valioso, no es suficiente, porque detrás de la estabilidad hubo mucha pérdida del aparato productivo del país. Y además hubo un claro mensaje de... yo estaba viendo recién los datos de Junín, ¿no? Junín es un distrito bastante gorila, llamémosle, pero ganó el peronismo. Sí. Creo que fue la primera vez que ganó el peronismo, y la verdad que a mí me resulta raro porque yo soy de Lincoln, así que estoy pegado a Junín. Y claro, ahí quedó una obra que divide a la ciudad, que le falta poco, pero es una obra pública que quedó pendiente, y eso la gente también lo valora.
la gente valora las obras públicas, la gente valora la universidad. Fíjense que, recién lo estaba repasando, en distritos como La Plata, Tandil, Junín y Mar del Plata, ganó el peronismo. En Mar del Plata, aclaro que estoy sumando las dos listas, porque fue dividido el peronismo entre Acción Marplatense, que es el partido de Pulti, y el partido de Raberta, ¿no? Digamos, Fuerza Patria. O sea que ahí son 4 lugares muy universitarios, donde la universidad tiene un importante peso, y también hubo un claro mensaje de que todo lo que se está haciendo respecto a la universidad no está avalado. O sea, en general yo creo que el programa económico no está avalado, se valora la estabilidad, pero esto de haber abandonado el aparato productivo se está castigando mucho, y la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy productiva, porque la provincia de Buenos Aires tenemos que tener en cuenta que 30% es industria, 20% es comercio y 10% es construcción. 3 sectores que le está yendo muy mal. Entonces, no es sorpresa. Para mí, que analizo siempre lo productivo, no es sorpresa lo que está pasando. Y lo financiero, que es lo que todo el mundo estaba mirando, a la larga tiene que respaldarse en lo productivo. O sea, una empresa puede valer mucho. Vieron que suben las acciones, caen las acciones, Sí. sube el precio de los bonos, cae el precio de los bonos, pero todo eso es porque lo financiero siempre responde muy rápido e instantáneo, pero a la larga lo que uno quiere de un país es que haya trabajo, que haya producción, para que la gente pueda desarrollarse. Y eso es lo que no está bien. Ahora, te pregunto, porque esto es un poco lo que se venía diciendo, creo que hay como un trauma sociocultural argentino que nos regimos un poco de que si el dólar está barato, bueno, estamos más tranquilos, pero vos bien ahí lo decís, hay un voto de rechazo a esta política financiera del gobierno de Javier Milei, porque te venían a decir que bueno, que sí, el dólar estaba barato y que teníamos superávit, pero no se hacían obras públicas, no se bancaba la gente, no salieron a dar respuesta. Y yo te quería preguntar, que es un poco la pregunta que traímos acá a colación, ¿ves similitudes entre las políticas económicas de este gobierno con respecto al exgobierno de Mauricio Macri? Veo similitudes, pero esto me parece muy extremo. O sea, creo que Macri había propuesto una eficientización del Estado, ellos creían que había que achicar el Estado para hacerlo más eficiente. Acá se habla de eliminar el Estado. Y de hecho, el gobierno no está gobernando. Porque, por ejemplo, vamos a un caso muy cómico de esta semana, donde se quejan que en los bonaerenses parece que no queremos tener cloaca. Lo digo en palabras adecuadas, sí. porque de otra manera. Pero, a ver, está bien eso. Yo creo que hacen falta cloaca, pero ¿la Libertad Avanza propuso hacer cloaca? Esa era la propuesta, porque a lo mejor lo hubiesen votado. Justamente escuchamos de sus máximos exponentes que eso lo va a hacer el mercado. Es una aberración, porque los bienes públicos no los hace el mercado. Nosotros en la facultad enseñamos que hay fallas de mercado, entre las cuales están lo que se llaman los bienes públicos, las obras. Eso no lo hace el mercado porque no tiene un beneficio individual, porque no, bueno, hay un montón de cuestiones teóricas detrás que explican de por qué tiene que haber un Estado. Entonces, claramente me parece que hay similitudes, pero esto es un extremo muy fuerte y no fue avalado. A mí eso es lo que me parece que hay que sacar como conclusión, porque hasta acá se estaba diciendo que la gente avalaba el ajuste. Bueno, no avala el ajuste, no le gusta esto, y creo que la provincia de Buenos Aires fue clarísima, y si se ponen a mirar el resto de las provincias también, porque en ninguna provincia la Libertad Avanza tuvo, creo que en la única fue Chaco, pero fue adherida a otro partido, ¿no? Sí. Agustín, ¿cómo estás? Chabela te saluda acá desde el piso. Te quería preguntar también, viste que hay muchas medidas que se están tomando de parte del gobierno nacional, que son pedidos expresos del FMI. Así que en ese sentido te quería preguntar, por ejemplo, no sé, esto del ajuste en discapacidad es algo que está estipulado por el FMI como uno de esos pedidos que le hace, entre muchos otros pedidos, para mantener lo que ellos llaman el equilibrio fiscal a costa de muchas cosas, a costa de todo, digamos. Entonces, en ese sentido te quería decir, ¿qué mirada tenés vos sobre el FMI y su actuación en el plan financiero, como vos bien decías, del gobierno de Milei? ¿Cuál es su rol? No, mira, yo estuve en la gestión económica del gobierno anterior,
y te puedo asegurar que el FMI no pide esos detalles. Al FMI no le importan los discapacitados, ni nunca se va a meter en esos detalles. El tema de los discapacitados es un horror, llamémoslo, que se entró a difundir una noticia que en Argentina había un exceso de pensiones o de ayuda a los discapacitados, y con eso se creyó que ahí había un lugar donde poder recortar y hacer plata. Yo siempre creo que más allá del FMI, el país tiene que tomar sus decisiones. Obviamente que si le pedimos cada vez más plata, eso se va a reducir la posibilidad de tomar nuestras decisiones. Pero yo no lo adjudico un problema del FMI. Eso es un problema de este gobierno que le propuso al FMI hacer estos recortes, confundiendo, porque después cuando uno lo analiza a nivel internacional, la participación de las pensiones que reciben los discapacitados no es alta a nivel mundial, no es ninguna locura. Habrá, como en toda política pública, algunas cosas a corregir y a eficientizar, pero de ninguna manera se hablaba de que teníamos que volver a las 70.000 que había en el 2003. No, eso no. Ahora, no es un tema del FMI, eso es lo que quiero ser enfático. Para mí no es un tema del FMI. Sí. Es un tema de política pública nuestra. Y acá Agustín, Sí. Perdón. Ahora, pero hay algo que es evidente, y es que nosotros somos uno de los países con mayores deudas con el Fondo Monetario Internacional. Y hay algo que es que ellos nos permiten acceder también a nuevas deudas y continúan acompañando las políticas del gobierno nacional. ¿A qué le podemos atribuir esto, digamos? ¿Por qué son tan permisivos con nosotros y por dónde lo estarían encarando, ¿no? En la interna, dentro de, de los líderes, dentro de las voces pesadas, digamos, para ponerle de alguna forma dentro del Fondo Monetario Internacional. Mira, uno lo puede adjudicar que apoyan estas políticas ideológicamente y que, nos prestan y son concesivos con nosotros por esa razón. Déjame ser un poco disruptivo y pensar que en realidad Argentina no tiene un gran problema de deuda. Esto va a ser muy provocativo lo que voy a decir. Porque los países del mundo nunca pagan las deudas. Los países no son personas. ¿Vieron esa falsa analogía que se hace entre las personas y los estados? Las personas sí, tenemos que pagar las deudas porque nos morimos. Los estados no. Entonces los estados lo que tienen que hacer es refinanciar la deuda. Para refinanciar la deuda tienen que tener credibilidad, tienen que tener políticas adecuadas, y la deuda nunca se termina pagando. Siempre se termina refinanciando. Nuestro nivel de endeudamiento con el fondo sí es muy alto, porque como no nos han prestado otros, siempre hemos recurrido al fondo. Pero nuestro nivel de endeudamiento a mí no es lo que más me preocupa. Yo pienso que si el país restablece su capacidad productiva, y su capacidad productiva la tenemos, porque además del agro que tenemos y que nos da muchos millones de dólares, tenemos ahora Vaca Muerta que dio vuelta a la torta. Hace 2 años, esto mucho no lo podemos incorporar todavía, hace 2 años importábamos 6.000 millones de dólares por año de energía. Ahora al revés, exportamos 6.000. Fíjense, menos 6 más 6 son 12.000 millones de diferencia que hacen que nuestro sector externo en 5 años Vaca Muerta va a exportar más que el agro. Sí, Entonces, el problema Argentina son tiene un las montón de empresas chicas. El problema son las empresas chicas que se fundieron entre todo el recorte económico, lo cual hace que también la gente se esté muriendo de hambre y nosotros seguimos con deuda. O sea, como que es un poco irrisorio también pensar en cómo poder salir adelante si seguimos tomando deuda. Como que, vos entiendo que sabés muchísimo más que yo y lo podés explicar de muchísimas mejores formas, pero acá uno desde el civil común, pensar en que tenemos una deuda que no podemos pagar es como un poco difícil, entendiendo también la crisis de las personas. Yo lo que quiero es que no es que me gusta tomar deuda, lo que yo creo es que el país tiene muchas posibilidades, y vos dijiste un punto muy clave, las pequeñas empresas. Obviamente que si no hace uno política, Vaca Muerta va a quedar para 3 personas, ¿no? Claro. Se la van a distribuir entre 3 personas. Lo que tenemos que lograr es que esos recursos que tenemos se derramen en pymes que presten servicios, y eso es política, eso es que hay que hacer política para eso. El nivel de deuda no es que hay que seguir tomando deuda. Lo que yo digo es que si el país restablece su perfil productivo, la deuda deja de ser un enorme problema porque pasa a refinanciarse. Uno
si encontramos la manera de ir cerrando la brecha externa, y Vaca Muerta nos da una buena noticia en ese sentido, la otra es que no podemos seguir teniendo un dólar subvaluado para incentivar el consumo en el exterior. Eso es una locura. Digamos, lo único que anda bien ahora son los viajes al exterior. Un país no puede funcionar de esa manera. Entonces, si uno cierra esa brecha, claramente va a tener posibilidad de refinanciar su deuda y pasar a la parte productiva, donde se requieren políticas de integración, de inclusión, para que no solamente las grandes, sino las pequeñas empresas, las pymes, los emprendedores tengan lugar. Agustín, ¿cómo estás? Te habla Nerina Bandomcelar, también de acá. Bueno, vos hablabas esto de la capacidad productiva que tiene la Argentina para poder seguir desenvolviéndose en cuanto a la economía. Mi pregunta va acá de qué medidas considerás vos a corto plazo que tiene que generar el gobierno nacional en este momento para poder seguir manteniendo la economía o por lo menos mejorarla y también seguir manteniendo estos niveles de inflación que se están manejando ahora, ¿no? Sin la necesidad también de recortar los diferentes gastos públicos. Bueno, me haces una pregunta muy complicada porque me habrán notado que yo estoy filosóficamente tan distante de este gobierno que no sé si me atrevería a recomendarle algo porque obviamente, no sé, yo creo que tienen que cambiarlo totalmente al modelo. O sea, claramente sí, cambiar el rumbo. Tienen que, tal vez si me pongo en una ideología más de derecha, diría, bueno, está bien eficientizar el Estado, está bien, pero no abandonarlo, ¿no? Y ya ahí sería un gran, digamos, que vuelva un poco la obra pública, que volvamos, porque el otro potencial que tenemos es nuestro sistema científico-tecnológico, que también nos da dólares. Y eso también se abandonó. O sea, todos los días que vamos nosotros a la facultad, yo me entero que yo soy de económica, ¿no? Todos los días hay un profesor nuevo que no está, que se fue, porque es difícil mantener la política científica tecnológica de esta manera. Entonces, esa es otra cosa que hay que cambiar. Hay que cambiar la política científica tecnológica, hay que cambiar y tener un modelo productivo para que todos participen del potencial que tiene Argentina. Pero yo les hago la pregunta, me parece muy difícil de este gobierno, ¿no? Porque están, de hecho, las primeras medidas que se tomaron ahora son, mantenemos el rumbo. Yo no sé qué más le hace falta para enterarse que la gente no le gustó este rumbo. No va por este lado. Si bien valorarán la estabilidad como la valoramos todos, nadie quiere vivir en inflación, pero claramente no tener trabajo tampoco es conveniente. Pero no te deja de llegar a fin de mes igual, claro. O sea, aunque no tengamos inflación, sigue costando y crece el pluriempleo en la Argentina, entonces eso también es otra realidad. Agustín, no te queremos robar más tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte si notás que va a haber algún cambio de acá de cara a las elecciones en octubre. No sé si tenés alguna esperanza por ahí que nos puedas tirar a la mesa. No, cambio económico no creo que haya ninguno. Déjame decirte una anécdota para graficar lo que dijiste recién. Había un político radical de hace muchos años, Chacho Jarolaski, que decía la inflación, porque al gobierno radical le tocó enfrentar en los 80 una inflación, ¿no? Y él decía, lo importante no es que la yerba salga siempre igual, sino que siempre podamos comprar 1 kilo de yerba. Exacto. Total. Más claro imposible, más claro échale agua. Bueno, Agustín, te agradezco muchísimo por tu tiempo, la verdad es que son importantísimas y esenciales para nosotros acá los estudiantes de esta casa de estudios poder escuchar también la perspectiva de alguien que sabe efectivamente de economía en estos tiempos tan abruptos. Así que nada, te agradecemos y ojalá nos podamos reencontrar en algún otro momento. La felicito por el programa que lo estuve escuchando hace media hora, está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Estábamos hablando entonces con Agustín Lodola, que es economista y director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Universidad Nacional de La Plata. Muy importante también para cerrar lo que fue el programa del día de hoy, que ya estamos en las 13:03 del mediodía. Chicas, ¿cómo la pasaron? Bueno, nada,
La verdad, medio caótico. Difícil el panorama. Con todo lo que hablamos. Sí, Empapadísimas en economía hoy. Sí, totalmente. Sí, una clase tuvimos hoy. Pero bueno, el miércoles que viene entonces seguiremos hablando. Además que el lunes va a haber cadena nacional para hablar sobre el presupuesto. Y Neri, seguramente nos vas a comentar un poco porque se va a hablar del presupuesto universitario que están ahí al límite. Bueno, Martín Fernández en operación, Esmeralda Milorini en producción, Lucio Ingargiola en edición, Jano Cerrudo y Juliana Rodríguez en lo que son las redes sociales. More, ahí también te saludo, que ya también ahora se suma al equipo de A Dónde Vamos a Parar. Mañana, perdón, te patí por abajo de la mesa, un desastre. No pasa nada. Mañana no va a haber programa, así que el viernes se encuentran con un cacho de cultura y van a saludo a todo el equipo que están por allá, que siempre sostienen esta magnífica Radio Perio. Chabela Doná, muchas gracias por acompañarnos. Neri Bandomcelar, chicos, yo sigo aprendiéndome los apellidos, ya lo digo. Yo soy Manuela Cardella, espero que les haya gustado. Tenemos YouTube, tenemos Instagram, empiecen a seguirnos, que motorizan también este programa, que seguimos siendo estudiantes y nos cuesta a veces llegar a fin de cuatrimestre, así que nada, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y quédense que seguramente hay muchos programas para acompañar la tarde.